Bien, en línea telefónica tenemos a Fernando Ochoa Antich, como ustedes saben, militar retirado, general de la República, fue canciller y ministro de la Defensa de Venezuela. Bienvenido, general, a Venepres. Muchas gracias, Fernando, un placer saludarte. Siempre tan atento con nosotros. Fíjese, general, esto es importante, esto que hace el presidente colombiano, porque además coloca sobre la mesa resoluciones de Naciones Unidas en cuanto a la lucha contra el terrorismo que se firmó en el año 2001, es la resolución 1373, año 2001, donde el mundo se une para luchar contra el terrorismo y allí involucra a personas que financian al terrorismo, personas que acogen a miembros del terrorismo, y entonces se le pone esto cada vez más difícil al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, mira, la situación es cada vez más compleja, ¿no? Porque definitivamente la alianza que se ha constituido en contra de Nicolás Maduro, por razones de su equivocada política, tanto interna como internacional, ha ido generando un incremento de las tensiones que puede conducir hasta un conflicto armado. Fíjate que yo estuve analizando con detalle tanto la resolución que emitió el Grupo de Lima como la reunión de cancilleres del TIAR. Y en los dos puntos centrales es que ellos utilizan un conjunto de artículos del TIAR en donde se dice claramente que una amenaza contra la soberanía de un país no solo se produce como consecuencia de una invasión o de una acción militar, que puede existir acciones de otro orden que comprometen la soberanía nacional. Y por lo tanto eso es lo que debe estar utilizando con pruebas indudablemente difíciles de refutar, ¿no? Con pruebas de las acciones del gobierno de Maduro de apoyo a la FARC o al grupo disidente de la FARC y al ELN, porque es público el que existe presencia en Venezuela de esos grupos. Entonces esta situación puede ir conduciendo a estas sanciones que cada día van a ser más fuertes, pueden ir conduciendo hacia una posible acción militar, ¿no? Y a mí me causa angustia porque una invasión militar no solamente produce un número muy elevado de muertos y de destrucción, porque por mucha fuerza que tenga el adversario, de todas maneras la resistencia nacional siempre produce un número de bajas, como ocurrió en Panamá, por ejemplo, que hubo un número elevado de muertos, ¿no? Sí. Que la capacidad militar de los Estados Unidos con relación a Panamá no tenía forma de compararse, pero de todas maneras hubo un número de muertos. Sí, allá en Panamá hubo más de 1000 muertos. Sí, claro, pero aparte de eso, aparte del problema de los muertos, es que una invasión militar, ¿no? Y una derrota militar trae consecuencias morales para un país sumamente delicado. Mire, Venezuela no ha tenido prácticamente, después de la guerra de independencia, ningún conflicto internacional. Y eso es muy importante no haberlo tenido, porque ese tipo de conflictos genera, sea que sea el triunfador o el derrotado, grandes consecuencias desde el punto de vista moral en una sociedad. Por lo tanto, a mí me angustia darme cuenta de la forma irresponsable en que Nicolás Maduro maneja tanto el problema militar como el problema internacional. Por ejemplo, querer hacerle ver a los venezolanos, eso fue la razón de su viaje a Moscú, que la conversación con Putin trae por consecuencia un respaldo firme tanto de Rusia como de China como de Turquía y de Irán a una acción militar. Eso es sencillamente una falsedad. Maduro está engañando a los venezolanos. Geopolíticamente y geoestratégicamente no es posible que una potencia militar, y además limitada, ciertamente que tiene una capacidad nuclear importante, pero limitada en muchos factores desde el punto de vista militar, porque su flota es realmente débil en comparación con la flota norteamericana.
con las 4 flotas que tiene los Estados Unidos, que son muy poderosas, es imposible que ni China ni Rusia, y mucho menos Turquía e Irán, puedan apoyar militarmente en caso de que hubiese un conflicto en el cual intervendrían varios países de la América Latina y además de eso los Estados Unidos. Realmente, fíjate, cuando tú lees los conflictos y observas que uno de los aspectos fundamentales de la resolución es que establecen de que no va a haber acción militar, ¿no? De que se están aplicando medidas que no consideran una posible acción militar. Pero eso es muy relativo, porque la decisión la van a tomar los países, ¿no? Es decir, la decisión no es de parte de Venezuela, excepto que tú cometas alguna imprudencia tan grave que conduzca a eso. No, vamos a suponer que el gobierno es suficientemente prudente, aunque esta alerta naranja demostró una gran imprudencia, porque movilizar a la Fuerza Armada a la frontera con Colombia, sabiendo, como lo dijo el propio Ebran, de que Colombia es aliado de los Estados Unidos y que un conflicto con Colombia conduciría a que los Estados Unidos intervendrían en el conflicto, eso es... como tú comprenderás, la única posición que debería tener Venezuela es de manejar las relaciones con Colombia con gran prudencia, pero parece ser que no entienden que eso es porque los domina la visión ideológica y no la visión pragmática de lo que le está ocurriendo a Venezuela. Ahora, general, dentro de la Fuerza Armada, los militares que están a cargo de la Fuerza Armada, esto que usted me está diciendo también lo saben. Entonces, ¿por qué se arriesgan a ir más allá en vez de poner un freno a todo esto? Bueno, fíjate, como te digo, mira, las Fuerzas Armadas de mis tiempos son totalmente distintas a las actuales, a la actual organización militar, porque esto es una Fuerza Armada que no es una institución. Cuando las Fuerzas Armadas son instituciones, no están al servicio de un gobierno en particular, sino al servicio del Estado. Lamentablemente, cuando tú ideologizas una Fuerza Armada, la pones al servicio de un gobierno y de una ideología, y por lo tanto no tiene a veces la flexibilidad de entender lo que está ocurriendo. Yo por eso permanentemente estoy escribiendo, pensando y creyendo que ojalá puedan leer una visión distinta. Yo siempre, mis escritos son siempre muy prudentes y objetivos, porque tengo el interés de que los mismos miembros de la Fuerza Armada perciban lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, y que no nos conduzcan a una tragedia de esta magnitud. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental de la crisis? La causa fundamental de la crisis es la forma en que Nicolás Maduro no quiso triunfar en unas elecciones que no le generaron ninguna legitimidad. Lo importante de una elección popular es que eso le produce a un gobierno legitimidad, ¿no? Tanto de origen como de ¿no? Una legitimidad fundamentalmente de origen, aunque después en el ejercicio puede irla perdiendo, pero tú tienes una legitimidad de origen, y ojalá los miembros de la Fuerza Armada lo perciban. Mira, cuando tú haces una apreciación militar, utilizas un documento de origen cartesiano, es absolutamente racional, que se llama apreciación de la situación. Una apreciación de la situación con relación a Colombia colocaría a Venezuela en una situación de debilidad de tal magnitud que no deberían dar causas para que esa tensión pueda conducir a una acción militar. Porque si tú cometes el error de generar el incremento de las tensiones para favorecer una intervención militar, una acción militar contra Colombia o con Colombia, eso produciría la acción de que su aliado fundamental, que son los Estados Unidos, intervendría en el conflicto, y por lo tanto la situación de Venezuela sería de una absoluta debilidad. Por lo tanto, eso debe cualquier análisis de la situación que haga el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor conjunto, tiene que llegar a esa conclusión, porque si no están utilizando una mínima de racionalidad, un mínimo de racionalidad de lo que va a ocurrir. Y entonces, caramba, es inexplicable que no tengan un factor de poder suficientemente independiente para hacerle ver
a Nicolás Maduro que no se puede permitir la presencia de fuerzas irregulares, de fuerzas guerrilleras colombianas en el territorio venezolano, y mucho menos que no se puede permitir que hayan acciones de esa fuerza en el territorio colombiano, porque eso puede conducir a un enfrentamiento militar. Ahora, usted que, si bien usted nos ha dicho en esta conversación que las Fuerzas Armadas de su tiempo no es la misma de ahora, ¿usted cree que los militares de este momento permitan que se llegue a una situación tan delicada como un conflicto con Colombia, además respaldada por Estados Unidos? Bueno, yo espero que no, porque es verdad que no tienen la independencia que teníamos nosotros, ¿no?, en nuestros tiempos. En este momento están influidos por una ideología y por una estructura militar que está muy dividida, porque como tú sabes, se ha creado la milicia, y a la milicia se le ha dado el mismo nivel que a la propia Fuerza Armada. Por lo tanto, pues, no existe la unidad de mando suficiente como para que se pueda presionar a cualquier gobierno de la acción. Fíjate, cuando se fue a firmar el acuerdo de Caraballeda con Colombia, justamente, ¿no?, la presión de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno de Luis Herrera Camping generó que no se firmara el acuerdo, porque había independencia de acción, no teníamos capacidad para, es decir, teníamos suficiente unidad interna como para presentarnos ante el poder político y hacerle ver cualquier equivocación que estuviera haciendo que fuera a comprometer la seguridad nacional. Lamentablemente eso no ocurre en este momento. Esa unidad de mando, aunque es cierto que el Padrino aparece después de tantos años de ministro como con un liderazgo consolidado, eso no es real. Ese liderazgo tiene grandes debilidades. Pero de todas maneras, como te digo, sí hay una influencia directa de la manera de pensar del gobierno sobre las Fuerzas Armadas. Y de esta manera, estas Fuerzas Armadas no tienen la independencia de analizar los casos con suficiente objetividad para poder opinar de una manera técnica sobre un problema militar. Ahora, ¿pudiera frenar algún tipo de actividad militar? ¿Pudiera frenar que en el país hay militares rusos, hay militares iraníes, según lo que ha dicho el propio Julio Borges en Naciones Unidas? ¿Pudiera frenar que estas tropas extranjeras que están acá en Venezuela de alguna manera frenar a Estados Unidos en cuanto a una intervención? No, pero yo no tengo conocimiento sobre las tropas iraníes. Ahora, yo creo que existe una misión rusa que está tratando de poner al día el material de guerra que se adquirieron en los años de esplendor venezolano. La época de Chávez hizo una compra muy importante de armamento a Rusia. Y ese armamento parece que se había empezado a estar un poco, como ocurre con el material de guerra, y después transformando en un material ya obsoleto, ¿no?, por los avances tecnológicos tan importantes que ocurren en el mundo del armamento. Por lo tanto, es posible que esa misión militar, ¿no?, haya venido a poner al día el material de guerra, porque Rusia, uno de los principales ingresos que tiene Rusia es justamente la venta de armamento. Por lo tanto, le interesa mucho que su armamento, es decir, que esos acuerdos tengan eficiencia y tengan el prestigio suficiente para que cualquier otro país adquiera material ruso. Claro. De todas maneras, eso no es tan claro. El adquirir un material de guerra de un proveedor tan lejano, ¿no?, eso es una equivocación indiscutible y puede generar problemas complejos en caso de un enfrentamiento militar. Así es, cuando hablábamos de intervención, hablamos del respaldo que pudiera darle Estados Unidos a Colombia, ¿no?, en medio de lo que llama Colombia su legítima defensa en cuanto al amparo de grupos criminales en nuestro país. General, gracias por atendernos. No, siempre tu orden, Fernando. Un gran cariño, un placer.